Ok, entonces, bienvenidos a la sesión 16. Ujú. Vamos a resolver ejercicios variados de series. Entonces, el primero que les traigo es uno muy teórico. Sea la suma de AN, una serie numérica, convergente. Y K un parámetro real. Entonces, demuestre que la serie K por la sucesión AN es convergente. Y además, esa serie es exactamente igual a multiplicar el escalar por la serie original. Entonces, esto, a pesar de que inocentemente se vea claro, pero es que la K se está multiplicando, entonces puedo sacar de la serie. No sé si es una propiedad que han probado, es que al menos en los apuntes que vi no está como anotado, pero sé que se puede deducir, digamos, por integrales, ¿verdad? Porque por ahí hay una estrecha relación entre series e integrales. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos formalmente? Entonces, bueno, como lo que queremos comprobar es convergencia de una serie, entonces trabaje con la enésima suma parcial de esta serie y luego calcule el límite. Porque yo les voy a decir, es sea Sn igual, no, perdón, Willas, aquí tengo que usar una I porque si no todo se va a ir al carajo. Por yo estar jugando intrépido, poniéndole índices que nada que ver. Entonces, va a ser la enésima suma de esta serie. Enésima suma parcial de la serie. ¿Cuál serie? Esta serie. Ok, ¿qué forma tiene Sn? ¿No? Bueno, es que fácil resulta que S1 es K por A1. S2 es K por A1 más K por A2. S3 es K por A1 más K por A2 más K por A3. Intuitivamente el S4 va a ser estos más K A4. Entonces, si yo hago Sn, es K por A1, K por A1, más K por A2, más etcétera, 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 sume n veces. N veces. Bueno, pero esto es porque tengo un número finito de elementos, entonces yo puedo sacar a factor común K, ¿no? Repito, porque tengo un número finito de elementos, n tengo, y bueno, esto es la suma desde igual 1 hasta n de la sucesión ahí, o sea, es la enésima suma parcial de esta serie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, luego, si yo tomo el límite cuando n tiende a infinito de mi enésima suma parcial, es lo mismo que tomar el límite cuando n tiende a infinito de k por esta suma que tengo aquí. Pero esto, la definición del límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial es la serie. Por definición es de serie. Es la serie k a n. Luego, por propiedades de límites, esta k puede salir. Entonces tengo k por el límite cuando n tiende a infinito de esta suma. Pero por definición nuevamente del límite cuando n tiende a infinito de una suma, esto es la serie original que yo tengo.
Ujú. Entonces ya se comprobó la segunda parte, que esto es igual a esto. Comprobemos que es convergente. Bueno, suponga que esta serie converge a S. Entonces, esta serie es igual a S, ¿verdad? O sea, si decimos que converge es porque la serie da S. Luego, la serie K por A, perdón, aquí es una I, Willas. Como es K por la serie AI, eso es K por S. Ujú. Y entonces, si yo tengo que la serie es igual a esta constante, y claramente si converge es porque esto es finito, no da infinito, entonces, por lo tanto, la serie KI converge y converge a KS. Ujú. ¿Dudas? Bien, pregunta teórica. Me parece valioso ponerlo como para que recordemos cuál es la definición en general de serie, que lo que hacemos al fin y al cabo, muchachos, y esta es la esencia de la serie, nosotros no sumamos términos infinitos, sumamos términos finitos, ¿cuántos? N, y luego calculo límite cuando n tiende a infinito. Y entonces ese es el valor que nosotros tenemos como aproximación. Ujú. Bien. Ahora vamos a hacer un poquito de todo. Em, Determine si las siguientes series convergen o divergen. Ujú. Halle el valor al cual converge si corresponde a una serie geométrica o telescópica. Bien, entonces la primera que vamos a tener es una clásica. Disculpe la interrupción. ¿Dale? Es que esa anterior, bueno, yo la había solucionado con un criterio también, no de esta forma. De esta La, forma es nueva para mí. la primera, Slaughter. Sí, la que hicimos ahorita. Y intenté de la misma forma, digamos, con la idea que tenía yo, sin saber esto que acaba de hacer usted, hacer la siguiente, la 9 de la práctica 7. Y no la logré hacer. Y aún estoy varado con esa, con la 9 con la 8 con la 9 y la 10 creo que son. No sé si tal vez pueda darme alguna idea de cómo proceder con esas de la práctica. Bueno, tendría que verlas. Déjeme echarle un ojito. Vamos a ver. Gracias. Con todo gusto. Pruebe que es divergente. Bueno, joven, no, no. Ok, para la 8 la serie es convergente, pero A sub n es distinto de 0. Sin embargo,
como es convergente, el límite cuando tiende a infinito de a sub n da 0. Entonces el límite de 1 entre a sub n da infinito. Entonces por eso diverge. Para la 9, con logaritmo, interesante. Vamos a ver qué podríamos... ¿Y por qué no un criterio de comparación? O de repente criterio de la integral. O no sé, no se llega a nada porque no sé quién es AN. El logaritmo de 1 más AN. Es que sí, honestamente no las había visto. Entonces sería mentirle como que yo sepa por dónde entrarle ya. No, está bien. Igual yo estoy Pero en esto también. está Cualquier bien. cosa. Está bien. Igual, de todas formas, puedo chequearlo después y yo le aviso. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bien. Bueno. Ok. Entonces, íbamos a resolver un par de series. Sí, pero digamos, es que esto es por definición. Lo otro no me va a salir por... bueno, pero tal vez porque si yo aplico el logaritmo de 1 más A1, luego tengo más el logaritmo de 1 más A2, entonces voy a tener un producto, voy a tener el logaritmo del producto de 1 más AI. ¿Lo ves, Loder? No, no estoy viendo. No lo está viendo. No. Es que cuando usted tiene la enésima suma parcial, es sumar logaritmo de 1 más A1 más logaritmo de 1 más A2 más logaritmo de 1 más A3. Eso sí le queda claro, que sumar eso varias Sí. veces. Y bueno, por propiedades del logaritmo, no, lo estoy aplicando mal. No, sí, claro que lo estoy aplicando bien. La suma de los logaritmos es que yo multiplique el argumento de adentro, ¿sí? Sí. Entonces por eso me queda el logaritmo del producto. Eso me podría servir ¿para qué? No sé, tal vez algo ahí. Vamos a ver si yo tomo el límite cuando n tiende a infinito. Aquí hay mucho producto. Pero podríamos, creo, joven, que lo que podría funcionar es acotar esta expresión únicamente por A1, A2, A3. Creo que hay un resultado que había hecho con ustedes sobre un acotamiento con logaritmo, de quitar un elemento. Y entonces me va a quedar el producto de cada uno de ellos. Creo que por ahí podría ir el asunto, ¿está bien? Pero sí. Ok, pero sí, juéguelo con eso. Bien. Bien, le decía entonces, bueno, vamos a resolver esta serie. Va a ser el logaritmo natural de n más 1 por 3n más 1 sobre n y 3n más 4. ¿Ok? Bueno, ¿quién es esa expresión? Esta expresión, si los agrupo de manera inteligente, es igual al logaritmo natural de 3n más 1 entre n por n más 1 entre 3n más 4. Entonces yo podría ver esto como, me quedé sin espacio, no importa, como el logaritmo natural de 3n más 1 entre n dividido entre 3n más 4 entre n más 1. Entonces, si yo separo eso como una resta, me va a quedar el logaritmo natural de 3n más 1 entre n menos el logaritmo natural de 3n más 4 entre n más 1. ¿Qué gano con eso?
Bueno, entonces, mi serie original es igual a la serie de ¿qué? Bueno, de la expresión que acabo de obtener, que va a ser el logaritmo natural de 3n más 1 sobre n, menos el logaritmo natural de 3n más 4 sobre n más 1. Y es que la ventaja de hacer esto, muchachos, es que vean que el siguiente a 3n más 1 es 3n más 4, y el siguiente a n es n más 1. Entonces, si yo considero la sucesión a n como el logaritmo natural de 3n más 1 sobre n, esto es una serie telescópica. Entonces, tendría la serie a sub n menos a sub n más 1, que sería exactamente igual al primer elemento menos el límite del último elemento, que el último elemento es el an más 1. Entonces, de esta serie que tengo aquí, voy a escribirla. Eso corresponde al primer elemento, que es sustituyendo en 1, porque la serie empieza en 1, 3 por 1 más 1 sobre 1, menos el límite cuando n tiende a infinito, de 3n más 4 sobre n más 1. Bien, esto da 3 más 1, 4, entre 1, 4, o sea, el logaritmo de 4. Menos, y el límite cuando n tiende a infinito, como son el mismo grado, entonces es simplemente la división de los coeficientes. 3 entre 1, 3, o sea, logaritmo, ay, perdón, Willas, aquí me faltó el logaritmo. Logaritmo natural de 3, que si usted lo quiere escribir de una manera más elegante, logaritmo natural de 4 tercios. Entonces la serie converge y converge a logaritmo natural de 4 tercios. ¿Dudas? No. Ok. Regáleme nada más un momento, Willas. Ok. Bien, para el B tengo la serie que empieza en 2 hasta infinito de k, logaritmo natural de raíz de k sobre 1. Entonces, bueno, esta expresión, no sé por qué le pongo n, debí usar k. Entonces, esta expresión no es otra cosa más que k por un medio del logaritmo natural de k, porque la raíz de k es simplemente elevado a la k, ¿no? Elevado, perdón, a la 1/2. Entonces, por propiedades del logaritmo, yo puedo bajar ese 1/2. Y como el 1/2 está abajo de una fracción, entonces lo puedo escribir como un 2 arriba. K logaritmo natural de k. Ok, ahora vamos a proceder por criterio de la integral. Porque cuando tengo este producto de k y logaritmo natural de k, no sé si recuerdan que hice un ejercicio similar con ustedes de eso, no puedo concluir realmente mucho con otro criterio. Entonces, por criterio de la integral,
Bueno, importante ver que esta función, si yo defino sea f de x igual a 2 sobre x logaritmo natural de x, esa función es positiva para x que pertenece de 2 a más infinito. Y si la derivo, la derivada de esta expresión es, bueno, elevo x logaritmo natural de x a la menos 1, entonces bajo menos 1 por 2 menos 2, por x logaritmo natural de x, le resto un exponente más, entonces me queda menos 2, y regla de la cadena es la primera derivada por la segunda sin derivar, más esta sin derivar por la derivada de este que es 1 entre x, y eso da 1. Entonces de ahí me va a quedar esa función. Y ahora esto es negativo, esto es positivo, esto es positivo, entonces esta función f' de x siempre es negativo para x más grande que 2. Entonces, f es decreciente, ¿no? Entonces se resuelve esta integral y analizamos si esta integral converge o diverge. Y si converge, la serie converge. Si diverge, la serie diverge. ¿Vieron qué pasa? Bueno, vamos a tomar u igual al logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque abajo hay un x. Entonces es tan sencillo como de u es igual a dx entre x. Entonces, esta integral es igual a la integral de 2, 2 entre u, de u, y eso es el logaritmo natural en valor absoluto de u más una constante de integración, pero u no es otra cosa más que el logaritmo natural de x. Entonces, de aquí, en la integral definida, sería aplicar el logaritmo del logaritmo natural de x evaluado de 2 a más infinito, que eso es lo mismo que el límite cuando b tiende a infinito de el logaritmo natural del logaritmo natural de b menos el logaritmo natural del logaritmo natural de 2. Pero el logaritmo de infinito es infinito, entonces el logaritmo de infinito es infinito, entonces pues esto me va a quedar infinito. Entonces diverge, ¿no? Entonces, por criterio de la integral, la serie original diverge. ¿Dudas? Ok. Bien, para la C, vamos a tener la serie y empezando en 1 hasta infinito de el seno de n a la 4 entre la raíz de 1 más n a la 4. Y bueno, ¿cómo vamos a proceder? Bueno, vamos a acotar esta expresión porque tiene un valor absoluto. Seno de n a la 4 está entre 1 y menos 1.
Entonces, si yo divido entre raíz de 1 más n a la 4, lo cual soy capaz, porque las raíces siempre son positivas, ¿verdad? Cuidado, me salen con domingo 7. Puedo dividirlo. O sea, el punto es, no es solo que pueda dividirlo porque estén o no bien definidas. La cuestión es que cuando yo divido o multiplico, tienen que tener en consideración si lo que están multiplicando o dividiendo altera la desigualdad, porque multiplicar por un negativo cambia la desigualdad. De la misma manera que cuando usted genera una composición de funciones y la función es decreciente, como que, qué sé yo, le aplique yo aquí exponencial a ambos lados. Entonces, si la función es creciente, entonces no me altera la desigualdad, pero si es decreciente, sí la va a alterar. Entonces, son ese tipo de consideraciones que ustedes tienen que saber a la hora de construir las desigualdades. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una expresión que está acotada por un término y su inverso aditivo? Bueno, que en valor absoluto esa expresión va a ser más chiquita que el término, digamos, superior. Entonces, de aquí me va a quedar 1 más n a la 4. Entonces, esta es la serie que vamos a comparar. Entonces, se estudiará serie raíz de 1 más n a la 4 sobre 1. Al revés, ¿verdad? Bueno, pero esto sigue siendo como que tampoco como que está como que muy directo. Pero usted dice, bueno, esto es como casi un polinomio, es como n a la 2. Entonces vamos a considerar esta serie, esta sucesión. Ay, señor, qué terrible con este botón. ¿Por qué? Porque esto lo que vamos a analizarlo es por paso al límite. Límite cuando n tiende a infinito de mi sucesión indexada a la serie original, que es esta, dividido entre la que quiero estudiar, perdón, la que quiero comparar. Eso va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de 1 más n a la 4 abajo y arriba n a la 2. Si sacamos un n a la 4 factor común abajo, va a salir como n a la 2 de la raíz y aquí me va a quedar 1 entre n a la 4 más 1 y abajo n a la 2. Estos más se cancelan. Esto tiende a infinito, entonces esto da 0, esto da 1, arriba da 1, entonces el límite da 1. Que igual, Willas, digamos, es muy deducible en ese aspecto porque el coeficiente que queda aquí de mayor grado es 1 y el coeficiente de aquí también es 1. Entonces, por eso, digamos, era como fácil ver que tendrían necesariamente el mismo comportamiento. Entonces, luego, como la serie 1 sobre n al cuadrado converge por ser p serie con p igual a 2 por criterio de comparación paso al límite, la serie 1 sobre la raíz de 1 más n a la 4 converge. ¿Esta es la que queríamos concluir? No, es esta. Por tanto, por el criterio de comparación directa, la serie original converge también. Entonces vean que fue necesario utilizar varios criterios aquí. Paso al límite para analizar esta. Y una vez que concluyo sobre esta, puedo concluir sobre esta. De hecho, necesariamente tenía que concluir que converge, porque si daba que diverge, no lograba nada. Entonces, por eso esta, como queda acotada por algo que converge, tiene que converger. Necesariamente tiene que converger. ¿Dudas?
Ok. Para el ejercicio 3. Bueno, vamos a considerar A y B términos reales, tales que son positivos. ¿Por qué no lo escribo así? Más fácil. Analice para qué valores de A y B la serie A a la n, B a la n al cuadrado sobre n converge. Bien, vamos a hacerlo por criterios de la razón. ¿Ok? Bueno, también creo que por la raíz sale, pero como va a quedar una raíz enésima de n aquí abajo, queda como incomodito. Entonces, si lo hago por criterio de la razón, yo tengo a sub n, voy a considerarlo como a a la n, b a la n al cuadrado sobre n. Entonces, a sub n más 1 entre a n es lo mismo que a la n más 1 por b a la n más 1 al cuadrado sobre n más 1 multiplicado por el recíproco de a n, que es n, sobre a la n por b a la n al cuadrado. Ok, pero es que esto que tengo aquí no es otra cosa más que a la n por a, más esto va a ser b a la n al cuadrado por b a la 2n más 1, porque hago aquí, ¿verdad? La fórmula notable, dividido entre n más 1, multiplicado por el recíproco, y es que entonces aquí se van a cancelar varias cositas, ¿verdad? Entonces hace así, quitas, tas, quitas, tas. Entonces me queda a por b a la 2n más 1 por n entre n más 1. Entonces, esa es la razón que me queda. ¿Qué pasa si yo tomo el límite? Ah, perdón, Willas, en valor absoluto. Sin embargo, como esta expresión de acá, estos son no negativos. Bueno, de hecho son positivos. Y esto es positivo. Entonces, todo esto es positivo, puede salir del valor absoluto. No hay forma en la faz de la Tierra para que esto dé negativo. Entonces, si yo tomo el límite cuando n tiende a infinito de esa expresión, ¿qué pasa? Bueno, de aquí me gano algo, porque eso es el límite cuando n tiende a infinito de esto por el límite cuando n tiende a infinito de esto. Pero esto tiende a 1, entonces adiós. O sea, solo trabajo con esto. Y si reescribo eso de manera más simplificada, podría ver esto como A por B a la 2n, pero el 2n también lo puedo ver como de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay dos opciones. Porque entonces este límite daría infinito si B2, B a la 2 es más grande que 1 y va a ser más chiquito, perdón, va a tender a 0 si esto es más chiquito que 1. Entonces, hay dos opciones de infinito. Si B a la 2 es más grande que 1 y va a dar 0. Si B a la 2 está entre 0 y 1. Pero esto va a suceder siempre y cuando B sea más grande que 1. Y esto va a suceder siempre y cuando B esté entre 0 y 1. Y entonces, ¿cuál es la condición para que por criterio de la razón converja? Pues que el límite de 0. Entonces, por criterio de la razón,
la serie converge si, solo si, B está entre 0 y 1. ¿Dudas? Ok. Bien, determine si las siguientes series convergen absolutamente y en caso contrario, si convergen. Pues si no es absoluto, entonces sería condicional. O si del todo no convergen, o sea, o divergen. Bien, la primera es serie de -1 a la n sobre la raíz de n más 1. Entonces, un momento. Ok, vamos a empezar con absolutamente convergencia. Bueno, si yo le tomo el valor absoluto de esto, lo único que me va a quedar es esto de acá. Y esta expresión es más chiquita que esta, ¿no? Argumentos de pizzería. Ya se los he comentado. Luego, porque el denominador es más chiquito que el otro, ¿verdad? Entonces, por eso uno es más grande que el otro. Luego, esta serie diverge. ¿Por qué diverge? Por ser P serie con P igual a 1/2 más chiquito que 1. Entonces no puedo concluir por absolutamente convergencia. Entonces tengo que hacerlo por criterio de series alternadas o el criterio de Leibniz. Entonces, bueno, primero analicemos. El límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre raíz de n más 1, en efecto da 0, porque me va a quedar 1 entre infinito. Por otro lado, note que n es más chiquito que n más 1. Entonces su raíz también va a ser más chiquito que la raíz de n más 1. ¿Por qué? Porque la función radical es creciente y la del recíproco o la racional 1 entre x es así que es decreciente, entonces cambia la desigualdad. Ah, bueno, ven, aquí está la justificación lógica, ¿no, muchachos? Entonces, esta sucesión, por tanto, la sucesión 1 sobre raíz de n es decreciente. O es que este es n más 1. Si este fuera n, este es n menos 1. Sí, sí, no importa, está bien. Diga, realmente debería justificarse así. Porque este es el anterior, ¿no? Entonces sí, sí está bien. Ok, so what? Entonces, si el límite de esto da 0 y la sucesión es decreciente, entonces por criterio de series alternadas,
la serie converge. Y como su valor absoluto diverge, la convergencia es condicional. ¿Dudas? Ok. Vamos a ver un segundo ejercicio. Serie de menos 1 a la n por n entre 3n más 1. Bien, esta particularmente es sencilla porque si yo tomo el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, bueno, esto es el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n por el límite cuando n tiende a infinito de n sobre 3n más 1. Esto da un tercio. Y esto da dos opciones, da más menos 1. Entonces el límite da menos un tercio si n es impar y da un tercio si n es par. De todas maneras, el punto es no es 0. Entonces, por criterio de divergencia, la serie pues diverge, ¿no? ¿Qué? Y ahora tengo esta otra expresión, un medio menos un tercio más 2 novenos menos 4 sobre 27 más, etcétera. Ok, vamos a identificar patrones de cuál es la expresión que hay aquí. Entonces, bueno, al inicio yo digo, ok, bueno, esto 4 es 2 a la 2. Y 27 es 3 a la 3. Ok. 2 es 2 a la 1. 9 es 3 a la 2. 1 es 2 a la 0. Y 3 es 3 a la 1. Y en lo otro, el 1 medio, bueno, 1 medio es 2 a la menos 1. Y aquí tengo 3 a la 0. Entonces parece que sí respeta aquí una cierta regla de que lo que hay en común es 2 tercios. ¿Sí se entiende? 1 medio menos 1 tercio más 2 novenos menos 4 27 creo que es como se dice. Bueno, entonces eso sería la suma de menos 1 a la n por 2 a la n menos 1 entre 3 a la n, cuando n empieza en 0, porque vean que aquí empieza en 0. 0, 1, 2, 3, y la del 2 es un grado menor, y va cambiando de signo, cuando es par es positivo y cuando es impar es negativo. Entonces tengo esta serie, ¿no? Pero bueno, eso no es otra cosa más que si yo quito este n-1 es dividir entre un medio, entonces es un medio de la serie empezando en 0 de menos 2 tercios a la n. Y esto es una serie geométrica. Serie geométrica es geométrica de razón menos 2 tercios. Y yo espero que quede en evidencia, muchachos, que si yo tomo aquí el valor absoluto, es como si tomara aquí también el valor absoluto. Entonces, si la razón fuera 2 tercios, es igual. Entonces,
como es menor que 1, la serie converge. Y su convergencia es absoluta. ¿En qué sentido? O sea que tanto con el menos como con sin el menos también converge. ¿Dudas? Armando, Hola. una consulta. ¿Sí? Si hubiese agarrado yo, por ejemplo, la expresión un medio menos un tercio Ajá. más la sumatoria cuando n es igual a 1 a infinito y hago todo esto, ¿estaría en lo correcto también seguir toda esa lógica? Quitar estos dos. Perdón, Sí, esto. supongamos que a mí no me hubiese dado, no me hubiese dado, como se dice, el encontrar la forma de estos dos anteriores, pero sí se me da para estos que están acá adelante. ¿Me explico lo que te trato de decir? Pero entonces la serie va a empezar en. Por eso yo diría que empezaría en n igual a 1. ¿Eso es válido? Pero no, porque tú me dices que quieres quitar estos, ¿no? Sí, o sea, no es que lo quiero quitar, simplemente que no los Sí, quiero meter dentro de la serie. pero entonces la serie tendría que empezar en 2. La serie tendría que empezar en 2. No empezaría Pero para n igual a 1 no, y, o sea, porque la sería la serie. expresión 2 a la n sobre 3 a la n más 1. No. Ah, sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ujú. Pero, o Sí, sea, sí, me refiero a que si en caso yo no detecto, podría ser esa situación. claro que sí, y es exactamente, es válido y vas a llegar a la misma conclusión, porque vas a tener que la razón sigue siendo menos 2/3. Pero Mm. sí, sí es completamente válido, más una constante que tienes aquí, entonces sí, converge y converge, converge. Entonces sí, sí podrías concluir absolutamente convergencia en cualquiera de esos dos escenarios. Ah, ok, ok. Eso era. Bien. Ok, vamos a resolver radios de convergencia. Entonces determine el radio y el intervalo de convergencia de la serie la que empieza en 1 de 3k menos 2 por x menos 3 a la k, todo sobre 2 elevado a la k más 1 por k más 1 al cuadrado. Entonces, considere, bueno, pues vamos a considerar claramente la sucesión indexada, porque como es una serie de potencias, entonces A sub k es esta vaina de acá. Entonces, ¿qué pasa si yo hago la división k más 1 entre k? Bueno, va a ser 3k más 1, eso es 3k más 3 menos 2, 3k más 1. Entonces, aquí queda 3k más 1. Aquí x menos 3 elevado a la k más 1, que es lo mismo que elevarlo a la k y multiplicarlo por x menos 3. Abajo me va a quedar 2k más 2, o sea, 2 por 2k más 1. Y aquí k más 2. Este sí que no lo puedo cambiar por nada más. Multiplicado por su recíproco, o sea, 2 a la k más 1 por k más 1 al cuadrado, entre 3k menos 2 por x menos 3 a la k. Todo es su valor absoluto, ¿verdad? Bueno, de aquí, ¿qué se puede cancelar? Este se cancela con este se cancela con este. Entonces me va a quedar 3k más 1 entre 3k menos 2 por k más 1 entre k más 2 elevado al cuadrado
por x menos 3 en valor absoluto. Pero esto es positivo para k, porque k empieza en 1 y 3 por 1, 3 menos 2. Entonces, este es el único que me podría generar problemas. Pero k, como es mayor, perdón, como empieza en 1, entonces esto es positivo, esto es recontra positivo, este más no sé. Entonces, todo el mundo sale de el valor absoluto, excepto, pues claramente el término y el binomio de la variable x, ¿verdad? Claramente ese siempre va a ser el problemático. Ok, entonces vamos a tomar ahora el límite de esta expresión. Porque necesitamos ver que converja el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión de acá. Bueno, esto da 3 entre 3. Esto da 1 entre 1 elevado al cuadrado. Y esto, pues, es el límite cuando x, Ahí perdón, no porque... sería cuando k, en límite k tiende a infinito. Sí, sí, gracias. Si no, todo hubiera sido constantes. Y aquí, como no hay k, entonces me queda solo x menos 3. Bueno, eso es x menos 3, ¿verdad? Hay algo que no está bien porque me quedó ahí un 2. ¿Dónde salió ese? Ah, claro, por este 2 de acá. Un medio por esto, un medio por esto. ¿Lo ven, Willas? Este 2 que me comí. Espero que lo vean. Ahora sí. Ok, ¿cuál es la condición para que por criterio de la razón esto converja? Que sea igual a 1, ¿no? No. O menor. Es correcto, menor. Menor. Sí, si da 1, no podemos concluir nada. Por criterio de la razón, se debe cumplir que esta vaina sea exactamente menor que 1. Pero bueno, eso es menor que 1 siempre y cuando esto sea más chiquito que 2. Pero eso se va a cumplir siempre y cuando eso esté entre menos 2 y 2. Y eso se va a cumplir siempre y cuando esté entre 1 y 5, ¿verdad? Porque lo que hago es que paso a sumar el 3. Entonces, este sería mi posible intervalo de convergencia. Entonces, la serie converge al menos en el intervalo de 1 a 5. Hay que analizar si aquí con estos extremos la serie converge o no. Entonces, si x vale 5, mi serie va a quedar esta de acá. Confíen en mí. Es que yo sé que no la pueden ver. Confíen en mí que queda eso. Y entonces esa expresión va a ser la serie de 3k menos 2 sobre 2 por k más 1 al cuadrado. Entonces vamos a comparar esto por paso al límite. Vamos a tomar, es que esto de acá, ¿verdad? Espero que tenga mucho ojo. Es lo mismo como que si tomara solo el grado de arriba y el grado de abajo. Entonces considere la sucesión 1 entre k. Y si hago paso al límite, me va a quedar el límite cuando k tiende a infinito de 3k menos 2 entre 2k más 1 al cuadrado por k. Y eso me va a quedar el coeficiente de arriba que es 3, el coeficiente de abajo que es 2, y entonces eso es 3 medios, ¿no?
O sea, tienen el mismo comportamiento. Esta serie con esta serie si tuviera esta sucesión. Pero, esta serie diverge. ¿Por qué? Por ser serie armónica. O sarmónica, ¿verdad? Sarmónica. Entonces, esta de acá, o sea, la serie, cuando x vale 5, también diverge. Por criterio, paso al límite. ¿Dudas? Que por eso es solo la primera parte, o sea, sabemos que en el 5 tiene que ir abierto, tenemos que ver si con el 1 también va abierto. Entonces, si x vale 1, bueno, es prácticamente la misma serie, solo que me va a quedar una alternada. En vez de ser 2 a la k, va a ser menos 2 a la k. Que eso sería exactamente la misma serie que estábamos estudiando arriba, solo que alternada. Y entonces, esto es importante porque usted no se va a poner a probar absolutamente convergencia. ¿Por qué sería una pérdida de tiempo? Porque ya acabo yo literalmente de analizar que esta diverge. Entonces, como esta diverge, no me queda de otra. Tengo que hacerlo por criterio de series alternadas. Bueno, el límite cuando k tiende a infinito. De esto de acá le damos gloria divina que da 0. ¿Por qué? Porque el polinomio del denominador es de un mayor grado que el polinomio del numerador. Cálculo 1. Luego vamos a analizar si es decreciente. Entonces considere f de x igual a 3x menos 2 sobre 2 por x más 1 al cuadrado. Luego, su derivada es la primera derivada por la segunda sin derivar, o sea, 3 por 2, 6, x más 1, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, que eso es 2 bajo grado, entonces me va a quedar un 4 por x más 1. Por regla de la cadena que me queda un 1, entonces todo bien. Y abajo un x más 1 a la 4. Ok, de aquí puedo simplificar varias cositas, porque aquí me va a quedar un 6 por x más 1, menos 4 por 3x menos 2, dividido entre x más 1 a la 3, ¿verdad? O sea, lo que saco, cancelo un x más 1 tanto arriba como abajo. Ahí me va a quedar 6x menos 12x menos 6x. Y 6 más 8 lo estaré haciendo bien. Entonces, es que como saqué el 2, pero debería estarme dando bien. Este por la derivada de esto que es 4. Sí, sí está bien. Bueno, no importa. 4 por 2, 8. Y 8 más 6, 14. Sobre x más 1 a la 3. ¿Cierto? Pero en el denominador no te faltaría en 4, en 2 al cuadrado. Claro, por eso era que me estaba faltando. Era un 2 al cuadrado, que es 4. Por eso no me estaba dando.
Es que mis apuntes no me estaban dando así. Pues fue porque lo hice diferente. Entonces, ok, 6 entre 4 es 3 medios y 14 entre 4 es 7 medios. Ahora sí, muchas gracias, Joel. Me ha salvado la vida para no quedar como un mal tutor. Ok, entonces, esta expresión, bueno, esto es positivo si x es más grande que 0. Y esto va a ser positivo si x es más grande que 7 tercios, que es donde se define esta expresión. Pero la k, digamos, no importa porque aquí estaríamos hablando con k, 7 tercios, digamos, el siguiente más cercano a 7 tercios es un 2, digamos, el entero más cercano por arriba. Entonces, dicha función es negativa si x es más grande que 7 tercios. Por tanto, esta sucesión, la original, decrece cuando k empieza en 2, entonces lo puedo poner como mayor que 1. Entonces, la sucesión, perdón, la sucesión decrece y su límite da 0 por criterio de series alternadas. La serie converge cuando x vale 1. Entonces, ¿cuál sería su intervalo de convergencia? El intervalo de convergencia es de 1 cerrado a 5 abierto y pues su radio va a ser pues la mitad de la distancia entre estos, ¿verdad? Que la distancia de esto es 4, entre 2 pues 2. ¿Dudas? Si quieren lo puedo escribir, ¿no? Por si no les queda claro. Siempre va a ser la diferencia de los extremos dividido entre 2. Ok. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio, digamos, de aplicación de Taylor, en donde vamos a aproximar una integral. Entonces, aproxime la integral. Integral de 0 a 1 de seno de 2x sobre x con un error menor a 10 a la menos 3. Eso significa que lo que estaría pidiendo son 3 decimales exactos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, muchachos, es aproximar, me faltó el diferencial, disculpen, aproximar la función que me dan ahí en la integral por medio de series de potencias. Entonces, la principal que tenemos, que no es un polinomio, es el seno. Entonces, partiendo del seno, el desarrollo de Taylor centrado en 0, de la función seno, es esta suma, que es la serie empezando en 0 de menos 1 a la n por x a la 2n más 1, dividido entre 2n más 1 factorial. Es muy bonito porque son las fracciones con potencia impar dividido entre los factoriales impares. No les llama la atención, como que sea como que eso se cumple, la del coseno son los pares. Y entonces queda una belleza, porque cuando usted la suma, queda muy bonito. Así es como usted puede probar, de hecho, la igualdad, esta igualdad, ¿no? Creo que yo no se los he contado. Que esto
coseno de x más y veces seno de x es igual a e a la ix. Y es demasiado maravilloso este resultado. Muy, muy, muy bonito. Bueno, si ya están llevando álgebra, tuvieron que ver eso, ¿verdad? Se puede probar con Taylor y se puede probar también con ecuaciones diferenciales. Son las pruebas que yo he visto. Ok, cambio seno por el ángulo doble, entonces sería pues nada más poner aquí un 2, ¿no? Eso sería la serie empezando en 0 de menos 1 a la n, 2 a la 2n más 1 y x a la 2n más 1. Ahora, si divido entre x, sería aquí solo 2, 2 a la 3 y x a la 2, 2 a la 5 y x a la 4. Entonces, lo único que hice es simplemente reducir el grado a las x, todo lo demás queda exactamente igual. Sin embargo, no me preocupo porque a la hora de integrar, si yo integro de 0 a 1 esta expresión, bueno, correspondería integrar de 0 a 1 todo eso. Entonces, la integral de, bueno, de 2 es 2x. Y la de x a la 2 es x a la 3 entre 3. Entonces me va a quedar otra vez x a la 3 entre 3 por 3 factorial. Más 2 a la 5 por x a la 5 entre 5 por 5 factorial, etcétera. Esto lo vamos a evaluar de 0 a 1. Y entonces me quedo aquí la serie empezando en 0 de menos 1 a la n. Vean que el 2 y el x quedó con el mismo exponente, entonces si quieren lo puedo poner junto. Y abajo me va a quedar un impar multiplicado por su factorial. Y esto lo evaluamos de 0 a 1. ¿Qué pasa si evalúo en 1? Bueno, simplemente me queda 2. 2 a la 3 entre 3 por 3 factorial. Más 2 a la 5 sobre 5 por 5 factorial. Y si evalúo en 0, se anula todo. Entonces es una maravilla. Que es lo mismo, Willas, que tener la serie empezando en 0. De menos 1 a la n por 2 a la 2n más 1. Sobre 2n más 1 por 2n más 1 factorial. Ok. Entonces les recuerdo que para el cálculo del error se sabe que el error está acotado ¿por quién? Bueno, el error está acotado por el término a sub n más 1 y necesitamos que eso sea más chiquito que 0.001, que es 10 a la menos 3. ¿Quién es el término a sub n más 1? A sub n más 1 es igual a menos 1 a la... No, perdón, es solo la parte positiva, o sea, no tomamos la alternada. Perdón, Willas, aquí es 2n más 2 más 3. Entonces 2 a la 2n más 3. Entonces necesitamos que esto sea más chiquito que 1 sobre 100. ¿Cómo yo empiezo a probar eso? Usted empieza a asignarle valores al n. Cuando n vale 0, da tanto. Me fijo a ver si es más chiquito que 1 entre 1000. Cuando n vale 2, da tanto, etc. El primer entero
que cumple esto es n igual 3. Entonces, se tomarán los primeros 4 términos de la serie. Y esto es importante, pues empieza en 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? La integral original aproximadamente es el primer término, que es 2. Bueno, esto es 8 entre 3 por 6, que es 4 entre 9. Más, y aquí me va a quedar 32 entre 5 por 5 factorial, que es 120. Si simplifico eso sería 4 sobre 75. Y el siguiente, que sería 2 a la 7, entre 7 por 7 factorial, es simplificada 8 entre 2205. Entonces eso aproximadamente daría 1,605. Entonces esa sería, digamos, la aproximación a esta integral. ¿Dudas? Bien, Willis. Entonces, eso sería el repaso. Muchos éxitos entonces en el examen. Ya saben, si tienen alguna duda, pues me avisan. Ahí trataré de ayudarles en la medida de lo posible. Ha sido un placer acompañarlos en este proceso. Y muchos éxitos en su semestre y que tengan lindas vacaciones. Chao, chao. Muchas gracias, Armando.